En el episodio número 2 de este podcast hablo acerca de los mitos que existen alrededor del autismo, siendo uno de ellos la creencia de que los niños autistas se caracterizan por presentar conductas disruptivas, es decir, comportamientos fuera de lugar, mejor conocidos como berrinches o pataletas. En ese episodio puse un ejemplo de lo que puede ocurrir, o más bien de lo que normalmente ocurre previo a que surja una conducta de este tipo. Quise demostrar que cuando existe una sobrecarga en el sistema nervioso, ocasionada por un exceso de información percibida a nivel cognitivo o a nivel sensorial, es común que una persona autista, sea niño o sea adulto, detone con un comportamiento explosivo como resultado de todo esto. Y en el episodio número 24 explico qué es un meltdown, así como también un shutdown, que si bien son términos mayormente utilizados dentro de la población autista, que no propiamente aparecen en los manuales clínicos, llámese DSM-5 o CIE-11, pero que definitivamente son la mejor manera de explicar desde la propia experiencia de los autistas cómo se viven, cómo se sienten este tipo de colapsos o estallidos. Sin embargo, desafortunadamente, en mi día a día, sigo observando que existen muchas personas, incluidos algunos psicólogos y profesionales de la salud en general, a quienes al parecer aún no les queda lo suficientemente claro el por qué surge una conducta de este tipo. No logran entender todos los factores que se ven involucrados y peor aún, todo parece indicar que no existe el suficiente interés y la paciencia para investigar y aprender sobre el tema. A pesar de que hoy en día existimos muchas personas autistas hablando de esto en redes sociales, explicando con lujo de detalles el porqué de una conducta así y compartiendo ejemplos de nuestras vivencias personales que permiten a quienes no son autistas conocer lo que ocurre detrás de una situación de este tipo, que demuestran que existen diversos factores que pueden ser detonantes y que muchas veces se sale de nuestro control, que no lo hacemos con la intención de molestar a nadie, sino como resultado de un desequilibrio a nivel del sistema nervioso, que no quiere decir que no se pueda llegar a controlar, pero que requiere de muchas herramientas a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico para poder hacerlo. Y que es obvio que si como autistas adultos muchas veces esto se complique, un niño autista no está ni tantito cerca de haber desarrollado a su corta edad herramientas que le permitan manejar este tipo de situaciones. Es triste darse cuenta de que en la gran mayoría de los países el sistema de salud basado en el modelo médico aún se empeña en desarrollar terapias y tratamientos con la intención de modificar las conductas de este tipo, básicamente con entrenamientos, que lo único que provocan es que se siga perpetuando el hecho de que desde pequeños los autistas tengamos que aprender a enmascarar, a reprimir nuestras emociones, a desconectarnos de ellas y a que adoptemos comportamientos que sí son aprobados y bien vistos por la sociedad. Se sigue teniendo la idea de que los autistas tenemos que aprender a adaptarnos a la forma en que la sociedad cree que es mejor para todos, pasando por alto nuestras necesidades sensoriales y de otros tipos. Sigue habiendo mucha falta de empatía por parte de muchas personas para entender lo que es la neurodiversidad, para entender que nuestros sistemas nerviosos no son iguales, que no todos percibimos las cosas de la misma manera,
que no todos tenemos la misma sensibilidad y que no todos interpretamos la información a nivel cognitivo y sensorial igual que los demás. Y es curioso porque se sigue diciendo que los autistas carecemos de empatía, cuando al parecer la carencia de empatía real proviene del otro lado. En este episodio intentaré explicar de la mejor manera que me sea posible en qué se diferencian los tan llamados berrinches o pataletas de lo que es una crisis o un colapso autista, mejor conocido como meltdown. Y lo importante que es que como papás, sobre todo, aprendan a observar y a conocer a sus hijos y a no delegar a otras personas la responsabilidad de ayudarlos o educarlos, simple y sencillamente por el gran significado que tiene el vínculo entre padres e hijos, siendo esta relación primaria tan significativa para cualquier niño o niña, y que es la que va a marcar la pauta para que crezcan con un tipo de apego seguro o inseguro, dejando huella en su nivel de autoestima, de confianza en sí mismos y hacia la vida, y la seguridad para aprender a poner límites. El tema es que cuando son los propios padres los que envían a sus hijos a terapias cognitivo-conductuales, donde les enseñan a comportarse de tal manera que va en contra de su naturaleza, o dirigida a complacer a otros, haciendo a un lado sus propias necesidades, esto es lo que propicia que desde pequeños muchos autistas nos distanciemos de nuestros cuidadores primarios, que no podamos establecer un vínculo profundo con ellos, que se nos dificulte recibir un abrazo o poder mirarlos directamente a los ojos, por no sentirnos en un espacio totalmente seguro, por sentirnos incomprendidos y no validados por quien realmente somos. Porque si nos están mandando o llevando a una terapia para que nos eduquen o nos corrijan, pues creo que no hay que ser muy inteligente para entender que lo que estas personas, en este caso los cuidadores, buscan es cambiarnos porque seguramente, de manera inconsciente, percibimos que hay algo que está mal en nosotros. Porque cuando somos niños no nos queda de otra más que hacer lo que nos dictan nuestros padres. No sabemos poner límites o aunque sepamos no tenemos mucha opción. Es fuerte decirlo, pero es una realidad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión?
no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Nadie en este mundo nace sabiendo cómo regular sus emociones. Los niños no tienen control sobre lo que piensan y lo que dicen. A su corta edad tampoco han desarrollado la suficiente conciencia para entender y prever las consecuencias de sus actos. Les cuesta trabajo pensar antes de actuar. A esa edad aún no entienden del todo las reglas sociales y debido a todo ello, con mucha facilidad, pierden el control sobre sí mismos. Emociones o estados de ánimo como el enojo y la frustración les provocan comportamientos explosivos que con mucha naturalidad se permiten expresar de diferentes maneras, ya sea tirando objetos al piso, rompiendo cosas, gritando, llorando, mordiendo, golpeando un objeto o a alguna persona. Comportamientos con la intención de chantajear o manipular la situación con la finalidad de conseguir un objetivo. Y esta última parte es la más importante. Cuando existe de por medio la intención o finalidad de obtener algo o de conseguir un objetivo, a ese tipo de comportamiento se le conoce con el nombre de berrinche o pataleta, que es el resultado de una falta de madurez emocional, la cual es muy común, sobre todo en niños pequeños de entre 1 y 4 años de edad. Cuando tengo la oportunidad de salir a caminar a algún parque donde hay juegos infantiles y por lo tanto hay niños jugando, con mucha regularidad observo que cuando llega el momento en que los padres les dicen a sus hijos que ya es hora de retirarse, de irse a casa, soy testigo de ese tipo de comportamientos. Niños mostrando su enojo y su inconformidad, corriendo desesperadamente hacia los juegos, tratando de evitar que los papás los agarren y los carguen para llevárselos a casa o a cualquier otro lugar a donde tengan que ir. O se ponen a llorar o a gritar. Y como consecuencia de ello, también me toca escuchar distintos tipos de estrategias por parte de los padres, intentando persuadirlos, convencerlos, algunas veces utilizando mentiras o, en el mejor de los casos, intentando hacerlos entrar en razón, explicándoles de la mejor manera que les es posible diferentes motivos por los cuales no pueden quedarse en el parque a jugar eternamente, intentando que los niños entiendan que es hora de irse a casa, con la promesa de que en algún otro momento regresarán. Así que cuando voy a un parque con juegos infantiles, me toca presenciar diferentes tipos de berrinches. Con todo ello, creo que se entiende el contexto por el cual se desencadena un berrinche o una pataleta. Y seguramente es un proceso que transitamos muchos de nosotros cuando éramos niños. Tuvimos que aprender que no siempre se va a hacer lo que nosotros queremos, que hay un momento para todo. Tuvimos que aprender algunas reglas sociales, aprendimos a acatar órdenes, tuvimos que aprender a razonar y a reflexionar el porqué de las cosas. Y finalmente tuvimos que madurar. Quizá unos más tarde que otros, pero al final fue así. Este es el tipo de evolución
que en nuestra sociedad se espera que todos tengamos, que aprendamos las reglas sociales y maduremos a determinada edad. Sin embargo, cuando hablamos de que existen diferentes tipos de neurodesarrollo, se entiende que no todas las personas desarrollamos las mismas habilidades cognitivas en el momento que se espera. Existen personas neurodivergentes en las cuales, debido a su tipo de neurodesarrollo, el desenvolvimiento de sus habilidades cognitivas puede tener un ritmo distinto a lo que se espera según la edad cronológica. Es decir, que puede ser un poco más lento. Con esto me refiero a que es común que muchos niños neurodivergentes presenten mayor dificultad para gestionar sus emociones debido a estas variaciones cronológicas para alcanzar el nivel de madurez emocional. Pero no solo esto, sino que también existe otro factor importante de por medio, y es el hecho de que generalmente todas las emociones las experimentan con mucha mayor intensidad a diferencia de otros niños. Por lo tanto, esta capacidad de autorregulación puede ser más difícil y tardar más tiempo en suceder. Y por supuesto, importará mucho que el niño cuente con personas adultas a su alrededor que le enseñen a hacerlo. Y obviamente cuenta más cuando esa enseñanza viene desde el ejemplo. Porque si el niño no tiene cerca una referencia de personas mayores que sepan autorregularse a sí mismos, o sea, que no exploten y puedan tener un buen manejo de sus propias emociones, eso será de mucha ayuda. En caso contrario, será mucho más complicado que aprenda a hacerlo. En el episodio número 31 expliqué qué son las sobreexcitabilidades, siendo una de ellas la sobreexcitabilidad emocional, que es básicamente el hecho de que una persona experimente sus emociones con mucha intensidad. Y es por todo ello que es más común que un niño neurodivergente tenga más comportamientos explosivos de lo que se considera normal. Pero este no es el único motivo por el cual un niño puede tener una conducta de este tipo. Los niños neurodivergentes, principalmente quienes experimentan una mezcla de diferentes neurodivergencias, como lo son el autismo y el TDA con hiperactividad, y las altas capacidades intelectuales, que por cierto ya expliqué en el episodio número 44, presentan rasgos cognitivos que conllevan una intensidad de pensamiento, es decir, una sobreexcitabilidad cognitiva, lo cual provoca que exista un cuestionamiento excesivo de las reglas sociales y, por supuesto, de las reglas familiares, y en general un cuestionamiento del porqué de todas las cosas. Y debido a ello surge la tendencia a desafiar a las figuras de autoridad, dado que existe un tipo de razonamiento diferente y por lo tanto un tipo de pensamiento lógico diferente que no coincide con lo que estipulan esas dichosas figuras de autoridad. Y ese desacuerdo con las figuras de autoridad también puede ser motivo de que surja un comportamiento desafiante, explosivo e impulsivo, tomando en cuenta la intensidad emocional con que se experimenta. Y esas conductas también se pudieran llegar a interpretar como berrinches. Sin embargo, son el ejemplo perfecto para demostrar lo que es un meltdown, porque en esos casos no se está buscando conseguir propiamente algo, sino que es más bien una conducta reactiva hacia algo que no le parece correcto a la persona, en este caso al niño. Por otro lado, existe otro rasgo muy particular en algunos niños neurodivergentes que tiene que ver con la dificultad para poder aceptar algunos mandatos o reglas sociales, como por ejemplo el hecho de ganar o perder durante un juego o una actividad. No les resulta sencillo comprender esto y les puede llegar a generar mucha rabia y frustración. Y esto, si no se trabaja desde la infancia y se les enseña a los niños con claridad y con mucha paciencia a entender el porqué de las cosas, en la edad adulta les puede llegar a generar
muchos conflictos, porque como todos sabemos, en esta vida existirán ocasiones en las que nos tocará ganar y en otras nos tocará perder. Y una situación de este tipo también puede llegar a ser un detonante para que surja una conducta explosiva o violenta. Otro ejemplo de algo similar ocurre cuando se requiere que durante una actividad, durante un juego o en una reunión, las personas, o en este caso los niños, tomen su turno para participar. Y habrá niños a los que se les dificulte entender que tienen que esperar su turno y probablemente se enojen o se entrometan durante la participación de los demás. Y eso, por supuesto, que también puede dar pie a un comportamiento explosivo que sea interpretado como rabieta o berrinche. Y si bien en este caso sí pudiera serlo, pero me parece que sería importante observar todo el contexto para poder entender el porqué de ese comportamiento y no solo juzgar al niño o castigarlo, sino darle una correcta explicación del porqué de las cosas. Y vuelvo a repetir, si esto no se trabaja adecuadamente desde la infancia, en la adultez puede generar conflictos. Puede llegarse a interpretar como que la persona es mal educada, irrespetuosa o que siempre quiere tener la razón. Y sería muy importante poder diferenciar entre un comportamiento déspota o soberbio o si es por una incapacidad o dificultad más bien por parte de esa persona para poder entender la dinámica de que se trata. Todo esto que vengo explicando hasta el momento pueden ser algunos de los motivos por los cuales algunas personas neurodivergentes y particularmente los niños demuestran conductas explosivas que se puedan interpretar como berrinches o pataletas, pero que en el fondo no surgen propiamente porque el niño busque intencionalmente que se haga lo que él dice solo porque sí o porque quiera conseguir algo específico, es decir, por un capricho o porque quiera manipular a los adultos que tiene cerca, sino que muchas veces su naturaleza a nivel emocional y a nivel cognitivo le representan un reto. Y es importante que como papás, como profesores, como terapeutas o psicólogos, aprendan a observar para distinguir entre un comportamiento caprichudo o un comportamiento que requiere de una mayor atención y apoyo. No solo buscando corregir la conducta, dándole instrucciones al niño solo para que aprenda a acatar órdenes como soldado sin que lo entienda a profundidad. Es importante entender que un niño neurodivergente no va a tener el mismo tipo de razonamiento que otros niños. Las personas neurodivergentes nos caracterizamos por tener un tipo de razonamiento intenso que nos lleva a reflexionar con mucha profundidad el porqué y el para qué de las cosas, que no nos permite conformarnos con respuestas simples o que no tengan una lógica que responda a todos nuestros cuestionamientos. Un tipo de pensamiento que nos lleva a tener mucha introspección, que incluso esos momentos de introspección y reflexión con frecuencia nos motivan a pasar tiempo a solas o a no querer interactuar tanto con otras personas, porque hay muchos pensamientos a los cuales hay que intentar darles orden. Y si siendo adulto aún cuesta trabajo e implica mucho desgaste mental, los niños que no cuentan con herramientas que puedan ayudarlos a darle orden a todo eso en su cabeza, pues ese exceso de información también puede saturarlos y hacerlos explotar al momento en que se presente algún otro detonante, por muy simple que sea. Ahora bien, un comportamiento explosivo en una persona neurodivergente, un meltdown, también puede ocurrir debido a una sobrecarga sensorial y es más común de lo que muchos piensan. Para ahondar en ese tema, me gustaría primero hablar de algo que ya abordé por partes
en los episodios número 7, 12 y 20, en donde explico qué es el neurodesarrollo, qué es el perfil sensorial, cuáles son los 8 sentidos por medio de los cuales percibimos todo tipo de estímulos, e incluso en el episodio número 42 hablo sobre la teoría polivagal y qué es la neurocepción. Lo que hablo en todos esos episodios sirve para poder entender de qué manera percibimos el mundo las personas neurodivergentes a través de nuestros sentidos. Y me parece importantísimo que la gente tenga claro todo eso para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de una sobrecarga sensorial y cómo es que esa sobrecarga sensorial nos puede provocar niveles altos de ansiedad. Y lo que sucede en nuestro interior es que la amígdala y el tallo cerebral, es decir, nuestro cerebro reptiliano, se activan básicamente por miedo, porque nuestro sistema nervioso percibe que estamos en peligro, lo cual sucede a nivel inconsciente, por supuesto, y a su vez esto provoca que adoptemos un estado a la defensiva, de supervivencia, y debido a esto podemos estar muy susceptibles a tener comportamientos reactivos, explosivos, es decir, que tengamos un meltdown. Pero quiero explicarlo con palitos y bolitas para que se entienda claramente lo que sucede en nuestro interior, para que se entienda lo que le ocurre a nuestro sistema nervioso, el por qué se puede llegar a sobrecargar o saturar. ¿De qué manera ocurre esto? Sobre todo, me interesa explicarlo para que se deje de juzgar a tantos niños y personas adultas y se deje de creer que solo se trata de un simple berrinche por estar de mal humor o por una mala educación. Bueno, empiezo por dejar en claro que las personas neurodivergentes, por nuestro tipo de neurodesarrollo, tenemos un sistema nervioso mucho más sensible y delicado que el del resto de las personas. ¿Y qué es el sistema nervioso? Está compuesto por el cerebro y el nervio vago, el cual inicia desde el tallo cerebral, baja por la médula espinal y recorre toda nuestra columna vertebral. Y a lo largo de todo este nervio vago se van desprendiendo, valga la redundancia, los nervios y terminaciones nerviosas, los cuales se esparcen por todas nuestras extremidades superiores e inferiores, piernas, brazos, y por lo tanto abarcan todo nuestro cuerpo, conectando a su vez con todos y cada uno de nuestros órganos. Todo eso es nuestro sistema nervioso: cerebro, nervio vago, nervios. Ahora bien, para quien aún no sepa, además de los 5 sentidos que nos enseñaron en la escuela, que teníamos o que tenemos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, tenemos otros 3 sistemas que en conjunto con esos 5 sentidos forman parte de nuestro perfil sensorial. Y es a través de todos ellos que percibimos los estímulos tanto externos y del medio ambiente como de nuestro cuerpo y del interior de este. A manera de resumen, explico esos otros 3 sentidos o sistemas que mayormente la gente desconoce. Me refiero al sistema vestibular, que no es exactamente lo mismo que el sentido del oído, porque con el oído escuchamos los sonidos, y a través del sistema vestibular, que también se ubica en el mismo lugar, pero forma parte del oído interno, que es el encargado de regular el equilibrio de la cabeza en relación a nuestro cuerpo, en relación a la gravedad. Lo explico más fácilmente con un ejemplo. Cuando una persona tiene un desequilibrio en este sistema vestibular, puede tener síntomas como vértigo, tinnitus, y obviamente no puede mecerse en un columpio o saltar en un brincolín porque se marea con facilidad y pierde el equilibrio. Incluso puede tener problemas para subir escaleras. Por otro lado, otro de los sistemas en cuestión es el sistema propioceptivo,
el cual implica que tengamos conciencia de la posición que ocupa nuestro cuerpo en el espacio. Y su adecuado funcionamiento tiene que ver con las indicaciones que envía nuestro cerebro a cada parte de nuestro cuerpo para darle la indicación de realizar un movimiento, como por ejemplo, agarrar, levantar o cargar un objeto, empujarlo o jalarlo, cerrar una puerta, cargar una cubeta, cargar a un bebé o subir las escaleras. Cuando todas estas acciones ocurren, estamos haciendo uso del sistema propioceptivo. Expliqué esto muy ampliamente y a detalle en el episodio número 20, así es que te sugiero que lo vayas a escuchar en caso de que no lo tengas claro aún. Por último, el sistema interoceptivo, que se refiere a nuestra capacidad para sentir lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo, identificar el mensaje que nuestros órganos le envían al cerebro para indicarle, por ejemplo, si tenemos hambre o sed, si sentimos frío o calor, si tenemos ganas de orinar, un malestar estomacal, dolor de cabeza, etc. Es la señal que manda nuestro interior hacia el cerebro, nuestros órganos hacia el cerebro. Ahora bien, una vez entendiendo que es a través de estos 8 sentidos o sistemas que los seres humanos percibimos todo tipo de estímulos de nuestro cuerpo, del entorno, y por lo tanto es la forma en que percibimos el mundo, si consideramos que la gran mayoría de las personas neurodivergentes percibimos todos estos estímulos de manera muy intensa por la sensibilidad de nuestro sistema nervioso, toda esa información que es percibida por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra nariz, por nuestra piel, etc., entra directamente al sistema nervioso y por lo tanto impacta a todos nuestros órganos. Y el hecho de que tan solo uno de nuestros sentidos se vea afectado, obviamente eso a su vez también va a afectar al resto de nuestros sentidos, y a ese desequilibrio de nuestros sentidos se le conoce como desorden de procesamiento sensorial, lo cual expliqué a detalle en el episodio número 12. Y este desorden de procesamiento sensorial, también conocido como desorden de integración sensorial, afecta a varios de nuestros órganos y por lo tanto a varios de nuestros sistemas respiratorio, cardiovascular, endocrino, digestivo, afecta a las glándulas, a las hormonas, etc. Explico todo esto para que se entienda que un comportamiento explosivo, reactivo, un meltdown, no ocurre solo porque sí, o solo porque en el momento presente haya mucho ruido o muchas luces brillantes u olores fuertes. Quiero que se entienda que una sobrecarga sensorial es la acumulación de muchas cosas, de muchos estímulos percibidos a lo largo del día a través de todos nuestros sentidos, durante varios días, durante varias semanas, meses o más. Un ejemplo de esto brevemente sería ruido por la noche y no poder dormir, texturas en los alimentos y en la ropa a lo largo del día, mucha información verbal, ya sea en la escuela o en el trabajo, mucha información cognitiva para procesar, emociones intensas en varios momentos del día, te sientes un poco agotado, lo notes o no, y de repente alguien te cambia los planes y surgen actividades de imprevisto, algunos retos en la comunicación con otras personas, solo por mencionar algunas de las situaciones que se pueden presentar en el día a día. Y entonces, después de todo eso, cuando menos te lo esperas, ¡pum!, explotas. Llega el meltdown. La sobrecarga sensorial, emocional, cognitiva, y el conjunto de todo eso es lo que con mucha frecuencia nos lleva a muchas personas neurodivergentes, principalmente a autistas, a acumular altos niveles de estrés y ansiedad y a estar a la defensiva y a explotar ante cualquier detonante, es decir, a tener un meltdown.
Y no es que seamos personas reactivas y enojonas o con falta de empatía y déficits para relacionarnos. Pero, a ver, dime tú, si después de todo eso, de esa sobrecarga, te van a quedar ganas de ser amable, servicial, cariñoso y de estar muy comunicativo, con ganas de vincularte con otras personas. Obviamente no. Vas a estar mayormente en un estado a la defensiva, en hiperalerta, con dificultad para poner tu atención con facilidad en algo que además ni siquiera sea de tu interés. Cuando experimentas algo así, no resulta tan sencillo de explicar, honestamente. Se requiere de mucha observación y autoconocimiento para poder entenderlo, en el caso de quienes lo experimentamos en carne propia. Se requiere de mucha toma de conciencia para poder manejar adecuadamente esos momentos de sobrecarga sensorial, para sobrellevarlos y para evitar llegar al punto del colapso. Hay que estar muy atentos de cuáles son nuestros límites. Al menos como personas adultas, quienes atravesamos por este tipo de procesos, tenemos que hacernos responsables y aprender a lidiar con estas cosas, aunque en ocasiones se nos juzgue por nuestra actitud. Y no es sencillo, sobre todo cuando ya traes tu mochila llena de etiquetas negativas y la sensación de ser inadecuado o de que no perteneces al clan. En el caso de los niños, que no tienen la conciencia ni las herramientas suficientes para hacerlo, en ese caso son los padres y cuidadores quienes tienen que aprender cómo apoyarlos y a brindarles herramientas de autocuidado. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ser entrevistada por algunas estaciones de radio de mi localidad y gracias a ello me invitaron por parte de una asociación que se dedica a la protección de animales a compartir mi testimonio y mi punto de vista acerca de las consecuencias que, así como con los animales, también puede haber en las personas autistas con respecto a nuestra sensibilidad ante el ruido de la pirotecnia. Sobre todo porque el lugar en donde se ubica esta asociación es en una localidad en donde desde siempre y en varias temporadas del año, por motivos culturales y por atracción turística, se dedican a realizar festejos por las calles del pueblo que involucran que se utilice mucha pirotecnia en carros alegóricos llamados toritos, que a su vez adornan con muchas luces y parafernalia. Durante esta breve entrevista o testimonio, intenté explicar lo que sucede a nivel del sistema nervioso en una persona neurodivergente que tiene hipersensibilidad sensorial. Expliqué que no solo se trata del simple ruido que entra por nuestros oídos y que nos lastima o nos molesta en ese momento. Expliqué que si bien el sonido entra por el oído, impacta nuestro sistema nervioso más intensamente que en el ser humano promedio, que no tiene un sistema nervioso tan sensible, y que el hecho de que al momento de entrar directamente al sistema nervioso con fuerza, como si no hubiera un filtro de por medio, va a afectar al resto de nuestros sentidos y sistemas. Y por lo tanto va a dañar a todos o a muchos de nuestros órganos. Y debido a ello habrá múltiples consecuencias en nuestra salud, lo cual obviamente no se podrá detectar inmediatamente o a simple vista, pero sí con el paso del tiempo, dado que habrá algún tipo de afectación en el sistema inmune y por consecuencia estaremos más predispuestos a que se presente alguna enfermedad, alguna infección, que haya también neuroinflamación, desequilibrio en nuestra microbiota y por lo tanto muchos problemas digestivos, de alergias, etc. Malestares desde lo más simple hasta enfermedades crónicas, autoinmunes y más severas.
Sé que para muchas personas esta información que estoy compartiendo es totalmente desconocida y seguramente no le dan la debida importancia, porque cuando no eres tú al que le pasa, al que le afecta, te da igual. Y muchas veces prefieres, por ignorancia y por falta de empatía, simplemente juzgar a la persona afectada y etiquetarla como alguien que se queja mucho, que es muy payasa o muy delicada. O es fácil pensar también que quizá lo hace solo para llamar la atención. No sé. Nunca he estado del otro lado, pero sí he estado del lado de la persona afectada y he pasado por muchas situaciones en las que he sido juzgada y señalada con todas esas etiquetas que te menciono, agregándole otras etiquetas que han surgido o que surgieron en el pasado por tener alguno que otro meltdown. Antes no tenía conocimiento yo misma de todo esto, de todo lo que pasaba en mi interior, del porqué de lo que sentía en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, con tanta claridad y con tanta intensidad. Antes no entendía el porqué de mi conducta, de mis niveles altos de ansiedad, del por qué me sentía incómoda en muchos espacios, así fuera con mi propia familia o donde fuera. Y me juzgaba a mí misma por el hecho de no querer convivir por mucho tiempo, por sentir que no encajaba, no sabía por qué, pero la sensación y la percepción era muy clara. Antes no tenía suficiente conciencia para entender cuáles eran mis límites y que tengo todo el derecho de hacer valer esos límites, de respetarme y de hacerme respetar sin importar los comentarios ajenos. Y no digo que no me importe, pero me importa aún más mi bienestar, mi salud. No es sencillo convivir con personas que no entienden esto, que no entienden mis necesidades, que no se interesan por aprender al respecto y que encima de eso siguen creyendo que me comporto de la manera en que lo hago solo porque sí, por pesada o ve tú a saber qué pensarán. Pero es un hecho que cada vez me importa menos, que por lo mismo me sigo distanciando de muchas personas. Y por supuesto que no me encanta, pero lo veo necesario. No voy a mentir, actualmente me encuentro muy conflictuada en cuanto a poder determinar en qué lugares y con qué personas realmente me puedo sentir en un espacio seguro, en donde sí me puedo permitir mostrar mi parte vulnerable y mostrar mi verdadera personalidad con transparencia sin estar en un estado a la defensiva. Sé que esa percepción aún sigue contribuyendo a que mi sistema nervioso y por lo tanto mi neurocepción no pueda estar en un total equilibrio y por ende mi estado de salud sigue trayéndome muchas consecuencias, principalmente mi sistema digestivo, mi microbiota intestinal, que hoy sé que está en total relación con mi cerebro y por lo tanto produce una neuroinflamación y en lo cual sigo trabajando. Antes no tenía las herramientas que hoy tengo a nivel mental, incluyendo la parte espiritual, que me permite de poco en poco ir cambiando mi percepción de las cosas, desde una parte muy compasiva hacia mí misma y por supuesto también hacia los demás. Antes no tenía herramientas a nivel emocional que me permiten ir aprendiendo cada vez más a observarme, a observar todo lo que surge a nivel del pensamiento y que se hace presente en el cuerpo, permitiéndome habitarlo, sentirlo, aunque duela muchas veces, tomando la responsabilidad que me corresponde de mis emociones. Y finalmente también, por supuesto, herramientas a nivel físico que he ido aprendiendo con el paso de los años y que me sirven para autorregularme, para movilizar todas las emociones que aterrizan en el cuerpo. No voy a decir que un meltdown es algo bueno. Sé que no está chido presenciar uno y tener que ayudar a la persona afectada a autorregularse o a entrar en razón, o en el peor de los casos tener que hacer algo con urgencia en el caso de que surja
un comportamiento agresivo, autolesivo o que lastime directamente a otra persona. Pero creo que un meltdown, desde el punto de vista de que significa una liberación de emociones, llámese enojo, rabia, impotencia, frustración, es en definitiva mucho más sano y sumamente necesario para liberar emociones en lugar de reprimirlas. Porque cuando eso sucede, cuando nos guardamos esas emociones intensas, lo único que hacemos es ir acumulando en nuestro interior algo que va a corroernos de poco en poco y a la larga, en algún momento, va a aflorar de forma desmedida, de diferentes maneras, y va a provocar mucho caos y muchas enfermedades también. El hecho de reprimir nuestras emociones y enmascarar genera un agotamiento en el sistema nervioso. Y muchas veces eso nos puede hacer caer en un shutdown. Cuando eso pasa, se hace presente el mutismo, que es esa imposibilidad para comunicarnos, para emitir palabras. Y por supuesto nos lleva a optar por el aislamiento, de forma voluntaria o involuntaria, porque simplemente se nos acaban las cucharas. Es decir, nos quedamos sin pila por un tiempo, que es algo parecido al burnout, dejando claro que no es lo mismo un simple burnout por estrés laboral que un burnout autista, porque involucra muchos más aspectos, sobre todo una sobrecarga emocional, sensorial, no solo cognitiva. Y bueno, esto del shutdown es algo que se nos da mucho más a las niñas, quienes en su mayoría aprendemos a hacer esto desde temprana edad, por una cultura machista básicamente, que demuestra que es más aceptable y permisible que sean los varones quienes presenten conductas más explosivas. En cambio, nosotras aprendemos a reprimir, a enmascarar, a esconder todo lo que ocurre en nuestro interior. Y esa fue la razón por la cual muchas niñas de mi generación pasamos desapercibidas ante los rasgos autistas que anteriormente se identificaban únicamente por conductas en niños varones. Muchas veces los stimmings, movimientos repetitivos, son la mejor manera de autorregularnos para que no explotemos con un meltdown. Es por ello que no es aceptable y no es correcto que alguien quiera detenerlos o esconderlos. Los stimmings son básicamente una válvula de escape. Aunque tampoco quiere decir que los stimmings sean la solución. Cuando se hacen presentes esos movimientos repetitivos, se entiende que hay por lógica mucha ansiedad de por medio, porque la persona está teniendo un problema o una dificultad con su entorno y hay que observar el contexto y actuar al respecto para poder apoyarla. Por lo tanto, no es válido reprimir los stimmings. Y bueno, por último me gustaría repetir algo que mencioné al final del episodio número 24, en donde explico bajo qué circunstancias se puede dar un meltdown, o más bien los diferentes tipos de detonantes. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Un colapso autista o meltdown es una desregulación en el sistema nervioso y suele ser un suceso agotador, tanto física como mentalmente para la persona que lo experimenta. Lo entienda ella misma o no. Sobre todo me refiero en este caso a los niños que no comprenden lo que pasa. Después de un meltdown, la persona va a requerir descanso, estar en un espacio de calma, sin estímulos que puedan reactivar este proceso. Creo que pudiera ser lo peor que pudiera suceder. Meltdown tras meltdown. Créanme, es posible. Recuerda que cada persona es distinta. No todos necesitamos lo mismo para autorregularnos. Por ello es conveniente conocer a la persona o preguntarle directamente qué necesita. Si lo que necesita es algún tipo de alimento o un abrazo, contacto físico, o por el contrario, si requiere de un espacio a solas,
sin que lo estén cuestionando o aconsejando o lo que sea que necesite reflexión y escucha de su parte. En ese momento el cerebro está como fundido y no necesita más saturación de estímulos. A partir de ahora, y dado todo lo que he logrado ver en ese tiempo que llevo generando contenido en mi podcast, me doy cuenta de que hay muchas personas que necesitan apoyo, algún consejo, algún tip, palabras de aliento, escucha activa, que tienen muchas dudas aún al respecto, tanto en su propio proceso de diagnóstico como en el proceso con sus hijos. Y he estado pensando que quizás sea buena idea a partir de ahora ponerme a disposición para quien así lo requiera, con algún tipo de asesoría o coaching por mi parte, ya sea por la plataforma de Zoom o Google Meets, alguna videollamada con duración de 40 minutos o no más de una hora, se me ocurre, intentando que sea con un costo accesible, por supuesto, con la intención de ver si esto funciona, si hay personas interesadas, por supuesto, que estén dispuestas a pagar una cuota y ver si puedo apoyarlas de alguna manera, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha empatía de mi parte, con la intención de sumar a la salud mental, a la salud emocional y como consecuencia a la salud física de las personas neurodivergentes y de sus familias. Y ya veré si esto resulta conveniente para dedicarme a ello, no lo sé. Hoy por hoy me siento mucho mejor que cuando inicié con el podcast. He ido evolucionando, he ido aprendiendo, conociéndome mucho mejor, entendiendo mis neurodivergencias y aprendiendo a surfear las olas de poco en poco. Siento que aún tengo mucho por compartir sobre todos estos temas, sobre mi proceso personal, sobre mi percepción del mundo. Así que me siento mucho mejor ahora como para poder acompañar a otras personas en sus procesos, porque creo que es lo que se requiere, por todos los mensajes y comentarios que he recibido a través de mis redes sociales. Gracias por escucharme, gracias por interesarte en el tema, gracias por empatizar conmigo. Quiero pedirte que, si te nace del corazón, me apoyes dándole clic en el botón de seguir o suscribirte en mi podcast, dándole like a mi contenido y sobre todo compartiendo mis episodios con otras personas a quienes creas que les puede ser de utilidad aprender sobre esto. Enterarse de lo que pasa en el mundo interior de las personas neurodivergentes, las experiencias a las que nos enfrentamos, los retos en nuestro día a día. Recuerda que encuentras mi podcast tanto en Spotify como en YouTube Video y YouTube Music, en Instagram, Facebook y TikTok como @podcastlibérate. Y si estás en la red laboral de LinkedIn, también me encuentras como Rubí Hernández. Será un gusto poder conectar por ese medio. Y bueno, para quien está escuchando este episodio recién publicado en la segunda semana de diciembre, les deseo una feliz Navidad, un feliz fin de año y deseo que este próximo 2025 sea uno mucho más empático, mucho más inclusivo, mucho más respetuoso y mucho más consciente. Son mis deseos para todas, todos y todes en este plano físico, a pesar de todo el caos que se está mostrando por todas partes. Recordemos que como es adentro, es afuera, y que todo lo que estamos viendo allá afuera se puede reducir si hacemos el trabajo que nos corresponde en lo individual, si tomamos responsabilidad cada quien de nuestro propio proceso, de nuestras propias creencias, de nuestros propios traumas y por lo tanto de nuestra propia percepción del mundo. Un abrazo enorme para ti que me escuchas desde cualquier parte de este planeta. Chao.